Buenas tardes, noches, días a todos y a todas. Mi nombre es César Pineda, soy profesor e investigador, sociólogo, politólogo y como cada semana estoy con ustedes aquí en Descifrando la Política en el canal de Jesús Escobar Tobar. Y en esta ocasión quiero platicarles o interpretar lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. La presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, diría yo, está atrapada entre Trump y entre Teuchitlán, entre la crisis de dependencia mexicana externa y la crisis de Estado, que así la denominaré, la crisis de violencia que vive el país hace casi ya 20 años. En menos de 2 semanas, Claudia Sheinbaum ha enfrentado esta crisis política, desde mi parecer, de manera correcta frente a Trump, y la crisis desatada, que estamos por ver cómo la afronta, la crisis del horror de Teuchitlán. Déjenme compartir, como siempre, dos tesis muy grandes que tienen que ver cómo interpretamos este momento, esta coyuntura mexicana muy difícil para la Cuarta Transformación, muy difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum. El primero es que Claudia afronta a Estados Unidos prácticamente atada de manos por la enorme dependencia estructural de México frente a Estados Unidos que produjeron los gobiernos neoliberales. Esto lo desarrollaré en breve. El segundo es que la segunda crisis o el segundo reto es que Sheinbaum no afronta solamente una crisis de seguridad, sino una crisis de Estado, no reconocida por Calderón, por Peña, tampoco por López Obrador, y afronta el reto de virar en 180 grados prácticamente la relación del gobierno de la Cuarta Transformación con las víctimas. Quédense conmigo tantito para explicar estos dos grandes tesis o estas dos grandes ideas para argumentarlas. Lo primero es que Sheinbaum afronta a un interlocutor que ya hemos hablado en nuestras anteriores colaboraciones, a Trump y a la nueva política neoimperial, en las peores condiciones de dependencia estructural de México frente a Estados Unidos. La era neoliberal, que podríamos decir es básicamente, simbólicamente, entre 1979, cuando se aplica una nueva política monetaria restrictiva en Estados Unidos, y 2008, que fue la crisis financiera que produjo precisamente la desregulación y la falta de cuidado sobre el capital financiero provocado por las ideas neoliberales. Este enorme ciclo no solo produjo lo que todos y todas conocemos en México: privatizaciones, reducción del Estado social, gobiernos tecnócratas y una política promercado. Todas estas cosas sucedieron al interior del país, pero lo que es menos conocido esencialmente es que el neoliberalismo reestructuró las reglas internacionales del comercio, con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que sustituía al GATT. La OMC nació en 1995 y la crítica que se hizo desde el movimiento mundial antiglobalización, también desde la izquierda y desde la academia crítica, es que la Organización Mundial de Comercio reduce los niveles de decisión sobre la política económica y le da una centralidad a las corporaciones impresionante, reduciendo la capacidad soberana de los estados para decidir su propia política económica. En ese sentido, la estructura vigilante, una nueva autoridad mundial que no existía, la OMC, en realidad es una reducción de los márgenes de maniobra que tienen todos los países para decidir en materia económica. También, y esto es muy importante, se crearon, como ya he mencionado en otras intervenciones, una esfera mundial de leyes que en realidad favorecen a las corporaciones transnacionales, favorecen a los inversionistas con los tratados bilaterales de inversión y el arbitraje internacional de diferencias Estado-inversionistas. Esto siempre platico, por ejemplo, el caso mexicano, en el caso de un basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo, donde se emergió un enorme movimiento comunitario que detenía una construcción que era ilegal, una construcción que afectaba además con basura tóxica, y que la inversión venía del extranjero para construir ese mega basurero. No era un simple basurero de nuestra basura doméstica, sino un basurero industrial y de basura también de las farmacéuticas. Esto es muy grave. El Estado mexicano reconoció que las comunidades opositoras tenían la razón. Sin embargo, frente a estos, digamos, tratados bilaterales de inversión que México ha firmado, por ejemplo, frente a Estados Unidos y frente al arbitraje internacional entre estados e inversionistas, México, para cancelar
el proyecto, para darle la razón a las comunidades, debía pagar una cantidad millonaria de dólares de las inversiones, no por la inversión solo por detener la construcción, sino por las inversiones y las ganancias que se tendrían en el futuro. Esto es una locura, pero son las nuevas reglas internacionales que se dejaron el neoliberalismo. Por último, dejaron una estructura de retroceso de los derechos laborales por la deslocalización productiva. Esto es que los países, al abrir las fronteras, al facilitar las inversiones en otros países y al facilitar que las corporaciones puedan moverse de un lado a otro, deslocalizaron su producción de los lugares donde la mano de obra es más cara y trasladaron parte, o a veces toda, por ejemplo, la industria textil, que es mucho más barata y necesita una mano de obra menos especializada, se trasladó, por supuesto, a Asia, también a México, en menor medida, pues porque ahí se elabora toda la ropa mundial por ser la mano de obra más barata del planeta. Es lo mismo en el caso de la industria, aunque ahí se necesita una mano de obra más calificada. Esto hace que nosotros, por ejemplo, dependamos por completo de efectivamente la integración que ha favorecido el TLC y el TIMEC en relación a la elaboración, a la integración comercial, pero la integración productiva. En este caso no hablo solo de reglas comerciales o de protección a los inversionistas, sino de cómo las inversiones extranjeras llegan a otro país, en este caso México, y precisamente se adaptan a una nueva situación para favorecer sus ganancias, privilegiando la mano de obra barata en México y en otras partes del mundo. Ahora, si esas son las reglas internacionales, el problema es lo que dejó esta integración neoliberal promovida por Salinas de Gortari, antes Miguel de la Madrid, y que, digamos, acudieron con gusto los presidentes de la alternancia, Fox, Calderón y Peña Nieto. En ese sentido, la integración con Estados Unidos se profundizó, pero se profundizó nuestra dependencia, todo el pensamiento crítico, todos los movimientos campesinos, obreros, ante la firma del TLC y luego del TIMEC, denunciamos y pronosticamos una dependencia gigantesca de Estados Unidos por razones obvias. Estados Unidos es un gigante productivo, un gigante comercial y un gigante un gigante financiero. En ese sentido, México no podía integrarse y acudir como si fuéramos iguales a un tratado donde evidentemente seríamos desfavorecidos. Este TIMEC ha hecho efectivamente crecer ciertos sectores de la economía, pero ¿cuáles son los resultados de la dependencia frente a Estados Unidos? Primero, lo que es más conocido y se ha discutido y se ha dicho muchas veces en los medios de comunicación en las últimas semanas y especialmente a partir de la asunción al poder de Donald Trump, el 83% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. Nuestro comercio internacional depende por completo de que le vendamos a Estados Unidos, por lo cual, efectivamente, si nos cierra las puertas, como ha pretendido hacerlo con los aranceles, puede provocar una crisis de este lado. El 40% de las importaciones de Estados Unidos vienen para acá y de ese 83% que mencionaba, el 67% son exportaciones de bienes de industria automotriz, procesadores, teléfonos y esencialmente maquinaria y transporte que se produce en Ciudad de México, en Chihuahua, en Nuevo León, en Baja California, esas zonas donde hay empleos debido a las exportaciones hacia Estados Unidos. Nuestra dependencia es absoluta, nuestro comercio con otros países y otras regiones es mínima. Segundo elemento de dependencia, y esto quisiera que pudieran imaginar que los inversionistas capitalistas dependemos de ellos para que haya nueva creación de empleo y el 41.3%, según las cifras oficiales del gobierno federal, la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos. De España solo viene el 9.9%, de Canadá el 8.9%, de Alemania el 5.6% y de Japón el 5.3%. Como pueden ver, dependemos esencialmente de Estados Unidos, de Europa y de Japón, aunque muy lejanos todos los demás países de Estados Unidos. Dependemos de las inversiones extranjeras que vengan a producir a México con lo que tenemos que ofrecer, que es mano de obra barata y bienes naturales. El tercero, que me gustaría mostrar algunas gráficas que ojalá y nuestros técnicos del canal
de Jesús Escobar Tovar pudieran poder mostrar, es la dependencia alimentaria de la que se ha hablado recientemente. Esta dependencia alimentaria la produjo también el TLC. Si ustedes pueden ver en las imágenes las importaciones, esto es de unas gráficas creadas por investigadoras de la Guamas Capotzalco, de la Garza y Aploma, publicaron recientemente una investigación que tiene que ver con la dependencia alimentaria de México frente a Estados Unidos. En la gráfica 4 ustedes pueden ver las importaciones de maíz como porcentaje de las importaciones agropecuarias y pueden ver ahí la línea cómo empieza a crecer con el gobierno de Fox, tiene un salto impresionante al final del gobierno de Calderón y luego crece durante todo el gobierno de Peña Nieto. Es decir, nosotros estamos comprando cada vez más maíz del extranjero y no producimos nuestro propio maíz. En la siguiente gráfica es aún más catastrófica porque pueden ver la balanza comercial del maíz hasta de 2003 a 2022, por lo cual es evidente que es un proceso estructural. Ricardo Anaya ha dicho que esto es fruto de la cuarta transformación o de las ideas de protección del maíz, pero es evidente que la dependencia la produjo las políticas neoliberales sobre el campo y la apertura comercial donde no podíamos competir y obviamente en relación al maíz amarillo estamos dependiendo totalmente. Sin embargo, esto no se restringe al maíz, es también el arroz, el trigo y el frijol que ha venido, es decir, cada vez más dependemos de que Estados Unidos nos venda comida esencial, alimentos y cereales que son básicos para la reproducción. Ahí vamos viendo el conjunto, es decir, si dependemos del comercio, que va hacia afuera, dependemos de las inversiones que vienen hacia adentro, dependemos que nos venda comida, cereales. También, y que me gustaría ver otra gráfica que la revista Expansión misma publicó hace tiempo, y que la misma revista llama una dependencia peligrosa. Tenemos dependencia energética en relación a Estados Unidos. Vean ustedes esta gráfica que es aterradora porque vean cómo a partir incluso de los gobiernos de la alternancia empezamos a importar gas natural. Esto empieza desde el gobierno de Fox, que tiene una fuerte alza porque nosotros no producimos gas natural suficiente para las necesidades de los mexicanos y mexicanas, y cómo explota a partir del gobierno de Peña Nieto. Esta dependencia energética evidentemente es peligrosa en medida de lo que habíamos pronosticado desde hacía muchos años, en la medida de que cualquier decisión que Estados Unidos tomara nos pondría de rodillas frente a las necesidades que tenemos materiales y comerciales. La conclusión de este tema es que este es el resultado de 4 décadas de gobiernos neoliberales que nos han dejado en total indefensión, han dejado en total indefensión a México frente a Estados Unidos y, por tanto, varias conclusiones en relación a la cuarta transformación. La primera es que las políticas, al menos enunciadas así, de la cuarta transformación desde el gobierno de López Obrador, que continúa Sheinbaum, de recuperación de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria son correctas. Es decir, hay la necesidad de que no seamos tan dependientes de Estados Unidos, pero dato importante, no necesariamente están funcionando. Es decir, no se está logrando revertir ambas dependencias. No tengo tiempo ahorita de explicarlo, pero las cifras recientes de 2024 nos mantienen consumiendo maíz importado, nos mantienen consumiendo gas importado. Por el otro lado, Sheinbaum ha afrontado a Trump desde un discurso de dignidad, de firmeza, de defensa de la soberanía, y creo que en el aspecto simbólico, no en las políticas que he mencionado, sino en el aspecto discursivo y en la relación bilateral México-Estados Unidos, la política discursiva de Sheinbaum ha sido totalmente correcta. La oposición se ha negado a reconocer que, por ejemplo, el evento en el Zócalo, que reunió a miles de personas, pudiera tener algún efecto, pero la representación simbólica de un gobierno que tiene unidad nacional y apoyo popular es fundamental para negociar con Trump. Si no, vean al propio Zelensky, que ha sido el presidente de Ucrania, que ha sido cuestionado tanto por el gabinete de Trump como por el propio presidente de Estados Unidos, lo ha llamado dictador, han denunciado o reclamado, mejor dicho,
que tendría que renunciar. El presidente de Rusia, Putin, dice que no es un interlocutor válido, es decir, un presidente débil no puede negociar con una potencia en condiciones asimétricas y prácticamente Zelensky tuvo que aceptar de rodillas todas las condiciones de Donald Trump. La fortaleza política que no solo se expresaba en el Zócalo, sino con la popularidad de Sheinbaum ha sido fundamental. Hasta ahí creo que Sheinbaum podemos ver que hay dos políticas correctas, pero que tienen que fortalecerse porque hasta ahora no están revirtiendo la dependencia energética y alimentaria, y un discurso y un posicionamiento político que creo que por eso la prensa internacional la reconoce como una de las lideresas más importantes del planeta. Hasta ahí este elemento exógeno que tiene que ver con el peligro de Trump. Sin embargo, ahí creo que el otro tema que es fundamental y que ha surgido esta semana es sumamente grave porque el descubrimiento de Teuchitlán devela que es un campo de exterminio o de entrenamiento. Aún no se sabe con certeza la magnitud pues de este símbolo de la tragedia mexicana. Refleja lo que desde mi punto de vista es una crisis de Estado, no es solo una crisis de seguridad. Todos los gobiernos han negado, minimizado o tratado de ocultar esa crisis, pero que se mantiene ya durante 4 sexenios. Es tiempo ya de reconocer que todos los partidos, que todo el sistema de justicia, que todo el sistema policial, que todos los partidos, todos los gobernantes no han podido reducir la violencia de manera significativa y terminar con ella. Hay que recordar que Teuchitlán es la síntesis, el horror de lo que se vivió allá y de las imágenes que hemos podido ver hasta ahora, primero de decisiones erráticas de, evidentemente, el gobierno de Calderón, militarización y guerra para afrontar una crisis también de seguridad, nos llevaron a este desastre. Ahí, por supuesto, la oposición niega cualquier responsabilidad o la subestima. Pero también corresponde al comercio de armas de Estados Unidos, una venta gigantesca y un acceso prácticamente de distribución muy importante y legal para los narcotraficantes u otras organizaciones criminales. Es también fruto del libre mercado, de abrir las fronteras. La frontera mexicana para Estados Unidos es gigantesca y al abrir el libre mercado para millones y millones de productos y mercancías, se abre un campo de oportunidad para el crimen organizado de trasladar, obviamente, productos ilegales. Pero es finalmente crisis de Estado, una estructura estatal de policías criminales donde toda la transición democrática falló en reestructurar un Estado autoritario y sustituirlo por un régimen funcional que pudiera asegurar a los ciudadanos no solo la vida, sino en general una forma de vida sin violencia. Creo que no hemos dimensionado y en México se mantiene oculto esta crisis gigantesca. Estamos hablando, y si me permiten ahora poner una gráfica de la red Lupa, que pueden ver ahí la evolución del número de desaparecidos, que evidentemente empieza a crecer y tiene un pico impresionante a partir del gobierno de Calderón y que también con el gobierno de Peña despega este número de desaparecidos, pero que permanece y se acentúa también durante los dos gobiernos de la Cuarta Transformación. La crisis de desaparecidos no puede negarse más allá de las afiliaciones partidarias o de las ideologías. El gobierno informa de una reducción del 26% de los homicidios dolosos, una cosa es desaparecidos y otra cosa son los asesinados, del 26% desde que asumió la Cuarta Transformación al poder. Esto es una cifra que puede verificarse también con esta otra gráfica que presento, que es del INEGI, que también desde 2022 informaba de la reducción de la tasa de homicidios dolosos, como ustedes pueden ver, y que es la primera vez que se está reduciendo. Sin embargo, por el número total de asesinados, esta cifra es impresionante, 70 asesinatos diarios más o menos. Estamos hablando de casi 400,000 muertos
en total desde que inició esta terrible guerra calderonista, convirtiendo a México en uno de los países más violentos del mundo, el sexto país del mundo más violento, el primero de Latinoamérica. El número total de muertos es igual ya al de la guerra de la independencia de Argelia, de la guerra de Yemen, que sigue vigente, duplica el de la guerra de los Balcanes y triplica el de la guerra de Nicaragua, cuando la liberación sandinista derrocó a Somoza. Es decir, los mexicanos, las mexicanas tenemos que dimensionar que vivimos una guerra, una crisis de Estado. Ninguna de estas estructuras ha podido, como decía, las policías municipales, estatales, federales, las fiscalías, el sistema de justicia, todos los partidos políticos, las políticas gubernamentales, los presidentes no han podido detener esta guerra que aunque no se le debe llamar así por cuestiones legales de manera internacional, es en los hechos una guerra donde las víctimas no es el ejército, no son los narcotraficantes, sino los civiles, como varios estudios ya han demostrado que es el pueblo mexicano, el pueblo sin armas, el que está dando las bajas en esta enorme guerra silenciosa que vivimos diariamente. Eh, la conclusión que hago sobre ello es que esta crisis de Estado, ¿por qué digo que es crisis de Estado? Porque es interpartidaria, ningún partido ha logrado lograr controlarla, interseccional, ninguno de los gobernantes ni los presidentes lo ha logrado, es de todo el aparato estatal, como lo he mencionado, en todas sus estructuras que están encargadas tanto de las políticas directamente en los ejecutivos como en las estructuras policíacas y de seguridad, no pueden controlarlo hasta ahora, a pesar de estos datos más o menos alentadores, pero que siguen siendo sumamente insuficientes. Esta crisis de estados, mi conclusión, no debería ser abordada como una confrontación facciosa entre partidos. Después de más casi 20 años de guerra, creo que la ciudadanía estamos cansados y cansadas de que la responsabilidad se pase de un gobierno a otro. La oposición y sus analistas, por ejemplo, niegan toda responsabilidad de los gobiernos anteriores, trasladan, por supuesto, toda la responsabilidad al gobierno federal, pero sobre todo algunos de sus influencers, de sus intelectuales, si se les puede llamar así, hacen un uso político y mezquino de las víctimas. Los Chumeles, los Maclubs, los Álvarez y Casa no solo hacen un uso político de las víctimas, sino incluso se han atrevido a utilizar como argumento las legítimas protestas de Ayotzinapa y la crisis que se produjo en 2014 por la desaparición de los 43. Esto es simplemente inaceptable. Pero del otro lado, la cuarta transformación, en este caso, ha trasladado la responsabilidad al gobierno estatal. Esto ya se había intentado en Ayotzinapa, lo hizo Peña Nieto. Se minimiza la crisis de Estado y lamentablemente ha tenido en el pasado una política confrontativa y deslegitimadora de los colectivos de familias y de madres buscadoras. Esto no es correcto y no va por la vía de atender el Estado mexicano. Su obligación es atender a todas las víctimas, sea cual sea su signo ideológico, cualquier posición política que tengan, y es necesario responder además de manera empática y solidaria frente a los padres, las madres, los hermanos, los familiares de desaparecidos que exigen que aparezcan sus familiares y también los que exigen justicia para sus familiares asesinados. Mi conclusión sobre esto, así como se necesita unidad nacional contra Trump, se necesita unidad nacional para afrontar esta catástrofe. La clase política toda debe poner el interés común de preservar la vida de los mexicanos y mexicanas antes que sus intereses facciosos y partidarios. Para eso han sido votados, para eso han sido electos. Y la paradoja que tiene que ver es que son los colectivos de familiares, los colectivos de buscadores, buscadoras, esencialmente mujeres, los que están logrando develar esta guerra silenciosa. Creo que a la ciudadanía nos toca exigir esa unidad nacional contra la crisis de la violencia, nos toca saber diferenciar entre los Álvarez y Casa, los Chumeles, los Maclú y separarlos
abiertamente hay un continente entre ellos de los colectivos de víctimas y de madres buscadoras, cuyas demandas son, como digo, legítimas: encontrar a sus desaparecidos y justicia para sus asesinados. Por tanto, y con esto cierro, el reto de Sheinbaum es, creo, tener una nueva relación con los familiares de víctimas, con las organizaciones que les acompañan y una nueva estrategia de seguridad para afrontar la violencia, partiendo del reconocimiento de una crisis de Estado que requiere de todo, no solo la fuerza de todas las estructuras estatales, sino que todas, reconociendo que todas las estructuras estatales han fallado, que muchas están infiltradas, capturadas o son parte del narcotráfico. Hay que reconocer esa crisis de Estado como una crisis de narcoestado y, por tanto, el cierre colectivo de la clase política y la ciudadanía para afrontar esta crisis de violencia. Creo que Sheinbaum tiene un momento y una coyuntura muy difícil, una de las situaciones más críticas de México, y veremos la estatura de Claudia Sheinbaum, como lo hemos visto afrontar de manera correcta a Trump, pero para recuperar la soberanía energética y alimentaria y sobre todo para afrontar la crisis de Estado en torno de la violencia del crimen organizado. Lo veremos cómo en este sexenio actúa Claudia Sheinbaum en torno de esta enorme crisis en la cual se encuentra atrapada también la Cuarta Transformación y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, síganme en redes sociales, @César Pinedar, tanto en Twitter como en Blue Sky, y nos vemos como cada semana acá en el canal de Jesús Escobar Tobar.